a hablarle a la iglesia que está en Cristo Jesús. La iglesia que está en Cristo Jesús está conformada por todos los que hemos nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento en nosotros es una realidad tal como la realidad de nuestro primer nacimiento, solo que en nuestro primer nacimiento intervino papá y mamá, que vienen por la línea de Adán y Eva. Y esta es una constante en este ministerio, en este púlpito, estar recordando eso. Pero en el nuevo nacimiento no interviene papá y mamá, sino Dios. Dios es el que engendra a sus hijos. Y en ese nacimiento nuevo no participa sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es la voluntad de Dios. Dios es el que engendra a sus hijos. Un hijo de Dios no se puede engendrar solo, sino que si es hijo es porque tiene un padre. Y lo que es nacido del Espíritu, porque Dios es Espíritu, Espíritu es. Yo vengo hoy comisionado por Dios para hablarle a tu hombre interior, para que tú descubras quién eres en Cristo Jesús. Tú todavía no has descubierto quién eres en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no obstante que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, Él no cambió nuestro cuerpo físico. Lo dejó tal como estaba. Y dentro de ese cuerpo físico, que tú lo pones tan bonito y vienes aquí tan simpático a la iglesia, dentro de ese cuerpo hay una ley que la Biblia describe como la ley del mal. Y a este ministerio Dios le ha dado una licencia para destruir esa ley del mal con la palabra. Porque esa ley del mal que cabalga en nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo físico, se revela contra la ley de Dios que Dios ha puesto en nuestra mente. Y no nos deja vivir y nos estorba para impedir que descubramos la belleza de lo que Dios ha hecho en nuestro hombre interior a través de este nuevo nacimiento. Parece un tema que estuviera trillado aquí, pero no. Siempre lo tomaremos como una novedad. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros batallamos contra una cantidad de mentiras y deseos engañosos que cabalgan por nuestros miembros. Y de momento tú puedes estar contento y al rato te hacen una llamadita telefónica o las circunstancias cambian y de momento tú puedes estar bien triste y llorando y deprimido y en otro momento estás eufórico. La mente es algo bien complejo y fue dañada por la entrada del pecado en el corazón del hombre. Hemos dicho y Dios nos habla así para ponernos a pensar que lo que se comió Adán y Eva en el huerto de Edén es un fruto, pero en el hombre natural cuando escuchamos el fruto pensamos de una vez como desde niños nos han dicho en la manzana, pero si usted ha ido al supermercado, usted nunca ha encontrado en la parte de las frutas que hay una fruta que se llame el conocimiento del bien y del mal. O sea que lo que entró y que la Biblia llama fruto, y hay que dejarlo así como está en la Escritura, fue un conocimiento, una sabiduría diabólica. Por eso Santiago, cuando él describe la sabiduría de abajo para diferenciarla de la sabiduría de lo alto, él dice que la sabiduría de aquí abajo, la que tiene el hombre, es terrenal, animal y diabólica. Porque hubo una transferencia de las mentiras de Satanás, que es el padre de mentiras, de acuerdo a Juan capítulo 8, en el corazón del ser humano. O sea, antes del pecado la mentira no existía. Y había una bella coinonía, una maravillosa armonía entre esos esposos, Adán y Eva, los primeros pobladores de este planeta,
y el Señor. Lo que pasa es que el libro de Génesis, con todo y que está resumido, pues es grueso. Y el Señor no podía permitir ahí que Moisés se explayara en dar detalles, pero tuvo que haber una bellísima comunión de Adán y Eva con el Señor. Entonces la mentira no existía. Ellos andaban en la verdad, estaban en inocencia. Pero cuando aparece Satanás, él viene cargado de mentira. Un ángel de luz que se convierte en diablo. Y a través de su astucia engaña a Eva. Y Eva viola el mandamiento del Señor. Allí no solamente entró el pecado, sino que entró con el pecado la mentira que todavía cabalga en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza. Y esa mentira, Pablo la llama deseos engañosos. Por eso en Primera de Pedro, que es mi primera cita, dice la palabra, vaya anotando porque voy a tratar de ir rapidito. Tengo una cita bastante conocida aquí. Primera de Pedro 3:21, el apóstol dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No está hablando del bautismo en agua, sino el bautismo en la muerte de Cristo. Trae salvación. O sea que cuando Dios te salva bien salvado, pero después dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea que todo creyente que está aquí, que está salvo, es porque ha nacido de nuevo. O sea, usted no está salvo porque viene aquí. Usted puede venir aquí y estar tan perdido como el diablo. Pero si ha nacido de nuevo, entonces usted está salvo. Porque Cristo es el postrer Adán. Cristo es el espíritu que da vida. Allá en 1 Corintios 15:45, la Biblia habla de dos Adanes. Así pues está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. La iglesia diga, alma viviente. Ahora, el postrer Adán es espíritu vivificante. Diga, espíritu vivificante. Son dos Adanes, no hay tal cosa como un tercero. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Y hay que venir a esos estudios bíblicos porque hemos estado aclarando quiénes son esos todos. Quiere decir que en nuestra primera naturaleza, en nuestro primer nacimiento, fuimos constituidos en almas vivientes porque venimos por la línea de Adán. Pero al recibir a Cristo, Cristo es espíritu vivificante. Cuando nosotros nacimos por causa de la herencia triste que traemos por la línea de Adán, nacimos muertos espiritualmente. Al recibir a Cristo, que es la vida, que es espíritu vivificante, entonces nuestro espíritu resucitó. Y es ahí en el espíritu donde somos nuevas criaturas. Pero esas nuevas criaturas espirituales seguimos viviendo en un cuerpo que el Señor no cambió. No estuvo en los planes del Señor cambiar nuestro cuerpo de inmediato. Quedaron allí unas inmundicias, las inmundicias de la carne. Por mucho tiempo en mi cristianismo, y no condeno a nadie por eso, porque Dios te va dando el crecimiento no de un día para otro, sino en una forma paulatina. Yo pensé que todo el mal que había en la tierra provenía del diablo. Y el diablo efectivamente fue el que trajo consigo la maldad. Pero al hombre, al ser humano, violar el mandamiento del Señor, hubo una transferencia del carácter de Satanás en el corazón del hombre. Por eso es que el hombre que no tiene a Cristo no tiene forma de ser salvado, no tiene salvación. Tiene que escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es tan poderoso, Pablo lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
Entonces, el pecador tiene que escuchar el Evangelio porque el Evangelio contiene las buenas noticias del reino de Dios y te presenta a Cristo como el Salvador del mundo. Por eso dice la palabra que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es hijo de su papá y su mamá. Pero hijo de Dios es el que ha recibido de verdad a Cristo. Y recibir a Cristo no es como te lo pintan en muchos púlpitos, que te dicen, repite conmigo esta oración. Y entonces si tú la repites, ya estás salvo, mi amor. No. Sé que mucha gente lo hace. Yo también trato de ayudar al pecador, tratando de llevarlo paulatinamente en el paso a paso. Pero yo no puedo recibir a Cristo por el pecador. Tiene que ser un acto de voluntad propia, un arrepentimiento previo tiene que haber, que viene como consecuencia de escuchar el Evangelio. Jesucristo, por eso es bien importante saber quién es Jesucristo. Y el libro de Juan arroja mucha luz. Juan, el Evangelio según San Juan, arranca el apóstol diciendo que en el principio era el Verbo. Está hablando de Cristo, pero todavía no se había manifestado en carne. La religión pone a ese Cristo al lado de Dios. Pero si tú analizas bien, en Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Cuando dice con Dios, la gente separa al Verbo de Dios y dice que está al lado, pero lo que sigue te lo aclara, y el Verbo era Dios. O sea que el Verbo no estaba al lado de Dios, sino que era Dios mismo. Y Verbo significa que Dios es su palabra. Entonces recibir a Cristo es recibir la palabra, y recibir la palabra es aceptarla como la verdad y creerla. Entonces no es suficiente con decirlo. ¿Cuántas personas, miles y miles de personas, un domingo en las iglesias los ponen a repetir una oración? Y eso no significa que recibieron a Cristo. Posiblemente no han recibido la palabra, porque muchas personas van buscando sanidad, muchas personas van buscando esposo, esposa, dinero, y entonces, no, si recibes a Cristo, Él te cambia la vida y te pone a viajar por todo el mundo. Ese no es el propósito de Dios. Pero no quiero coger viaje por aquí, sino que retrotraigo a lo que inicié hablando primeramente. Son dos nacimientos que usted, los que llevan un tiempo caminando con nosotros, están duchos porque esta es una predicación que es requisito sine qua non para la iglesia de Cristo. Constantemente hay que estar hablando del nuevo nacimiento, porque las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo y creen que van para el cielo. Cristo fue muy claro cuando le habló a un teólogo de la época llamado Nicodemo. Yo siempre estoy hablando de lo mismo y de lo mismo. ¿Pero por qué yo siempre te hablo de lo mismo? Porque yo quiero que tú vayas al cielo. Yo creo que yo estoy más interesado en que tú vayas al cielo que algunos de ustedes. Aunque yo por la fe creo que todo el mundo quiere ir para allá. Era teólogo y él pensaba que estaba salvo, tú sabes, y él pensó que estaba hablando de colega a colega. Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan. Maestro, como queriendo decir colega, pero llegó de noche, llegó camuflado, él estaba bien ocupado porque él oía hablar del Maestro, de Jesús. Dice, Dios tiene que estar contigo porque nadie puede hacer las cosas, las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo muy decentemente, muy amablemente, como es su característica, pero con contundencia le dijo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tú no estás salvo. Él no entendió, pero ¿cómo así que tengo que nacer de nuevo? Si ya yo soy viejo, ¿cómo haré para entrar al vientre de mi mamá que está más vieja que yo?
nosotros a veces hacemos broma con esto, pero esto es bien serio. Quiere decir que ese teólogo conocía la Biblia y no estaba salvo. El diablo conoce la Biblia y está perdido. Pero entonces el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Cálmate, no, déjame hablar. Y aquí parafraseo. Mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tu mamá no tiene nada que ver en el nuevo nacimiento, ya ella te parió. Ahora tú estás llamado a nacer del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y entonces cuando le dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es ahí donde tú y yo estamos. Hemos nacido del Espíritu, aparte de haber nacido de papá y mamá. En nuestro primer nacimiento, pues tenemos la ciudadanía, como ya lo anuncié antes de comenzar la predicación. La mayoría somos colombianos, pero en nuestro nuevo nacimiento somos celestiales. Y la iglesia muy poco ha descubierto muy poco conocemos de nuestro nuevo hombre, porque estamos muy arraigados a la tierra. No quiere decir que estemos muy arraigados al pecado, sino a la tierra, a lo humano, a lo terrenal. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos otra cultura, que es la cultura del reino de Dios, que no tiene nada que ver con religión. Y la Biblia lo presenta de diferentes maneras. Jesús dijo, a través del apóstol Pablo, el reino de Dios no es, y a mí me gusta, porque he descubierto que en la palabra del Señor primero te dice lo que no es para que no te vayas de bruces tú y te equivoques. El reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es algo tangible, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, 3 cosas intangibles. Romanos 14, 17. Y en 1 Corintios 4, 20 dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste, o sea, primero te dice lo que no es. No consiste en palabras, sino en poder. Y cuando tú vas a Colosenses capítulo 1, verso 12, y todo esto es un repaso, dice la palabra que debemos dar gracias a Dios con gozo, porque Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, como nuevas criaturas. Amén. Y cuando habla que debemos dar gracias al Padre, dice, el cual, oye esto, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso ha ocurrido con todos los que hemos nacido de nuevo, porque esa es la condición. Para ser salvo usted tiene que nacer de nuevo. Esto no consiste, yo soy evangélico, eso no te sirve de nada. Yo soy cristiano, eso no te sirve de nada. Yo soy católico, testigo de Jehová, mi abuelo era cristiano, eso no tiene nada que ver. Tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es de agua y del Espíritu, no de papá y mamá. El agua tipificado en la palabra. Y el Espíritu, que es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que yo estoy al frente del pueblo de Dios, los nacidos de nuevo. Y si alguien dice, pastor, y si yo no he nacido de nuevo, ¿qué puedo hacer? Hoy puedes nacer de nuevo. Escucha la palabra, que ella es viva y eficaz. Y ella va a producir un efecto en tu hombre interior. Y la forma como tú reacciones ante la palabra, pues marcará un hito en la historia de tu vida, porque hoy puede ser un día de salvación para tu vida, y yo creo que es un día de salvación, y yo te ruego que no te vayas de aquí, y hablo con los que no tienen a Cristo, no te vayas de este lugar sin Cristo, porque Él está aquí para entrar en tu corazón. Amén. Claro que hay unos requisitos para entrar. Entonces, como yo vine a hablarle a la iglesia, pero también procurando ser evangelístico mientras comparto, estoy hablándole
a tu hombre interior, a tu espíritu. Y conforme a lo que escribió el apóstol Pedro, nosotros somos salvos por Jesucristo, es decir, que hemos nacido de nuevo, pero el Señor, no obstante a darnos esa nueva naturaleza, a darle vida a nuestra naturaleza espiritual que estaba muerta, no nos cambió el cuerpo. En el cuerpo quedaron las inmundicias de la carne representadas en la ley del mal, de acuerdo a Romanos 7, 21, si no estoy mal. ¿Te acuerdas que Pablo dijo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, diga, esta ley, que el mal está en mí? O sea, el mal no solamente está en el diablo. Mira, tú tienes dos enemigos que te atacan tremendamente. Uno te ataca desde afuera y el otro te ataca desde adentro. ¿Me siguen? Desde afuera te ataca el diablo y los demonios y desde adentro te ataca la ley del mal. Este tema es interesante. Dios me ha dado una licencia para sanarte, en el nombre de Jesús, por supuesto. O sea, que toda persona que está aquí, que sufre de los nervios, insomnio, que está visitando un psicólogo, un psiquiatra, hoy se puede sanar. Porque no hay mejor sanador que Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hermano, te vas a sorprender con lo que vas a escuchar. Algunos de ustedes ya lo han escuchado. Pero nosotros vivimos en un cuerpo que la Biblia lo identifica como el templo del Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Primero a los Corintios 6:20 dice que estamos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él los compró. Pero no obstante, y está hablando de tu cuerpo físico, Pablo, aclarándole a los Corintios, dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Por eso tú tienes que ver cómo, tú tienes que ejercer una buena administración, una buena mayordomía sobre tu cuerpo, porque ya tu cuerpo no te pertenece, el Señor lo compró. Qué serios están ustedes, que se ven bien bonitos porque están, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero no obstante que la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando vamos al Evangelio, Pablo lo llamó un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte. ¿Te acuerdas? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de pecado, Romanos 6:6. Un cuerpo de humillación, Filipenses 3:21. Dice que el Señor en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Eso está en Filipenses 3:21. ¿Por qué es un cuerpo de humillación? Porque a veces esa ley del mal que está dentro de los miembros te induce y te lleva al pecado. Y te lleva a deprimirte. Es una serpiente que cabalga por nuestros miembros. También lo llamó cuerpo de muerte. Y un cuerpo que contiene deseos engañosos. Efesios 4:22. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. O sea, es una complejidad vivir nosotros en un cuerpo humano. Por eso, digo, estamos recibiendo hasta aquí. Vaya anotando esta cita para que en su casa usted la repase. Así que diga, nacimos de nuevo. Ahora diga, pero no nos cambiaron el cuerpo. Ok, Cristo hizo una obra que tú la tienes que recibir por fe. Y es por fe que nosotros podemos matar lo que Dios mató en la cruz del Calvario, que fue a nuestro viejo hombre. Entonces, el Evangelio dice que somos nuevas criaturas. Segunda a los Corintios 5:17. Dice, es bueno comenzar desde el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice
Segunda a los Corintios 5:14, pensando esto. Diga conmigo, pensando esto. O sea, tienes que tener tu mente ahora mismo al servicio del Señor. Diga, pensando esto. Pensando en el amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí viene, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, la misma criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, las cosas viejas no entraron en tu nueva naturaleza. Se quedaron allí. Y es lo que nosotros conocemos como la carne. Hay una diferencia en la Biblia entre lo que es la carne y el cuerpo. El cuerpo humano es una cosa y la carne es una naturaleza que nosotros traemos de fábrica, que es la naturaleza adámica. Yo antes cometía el error para decir, esta carne es mala. No, este es el cuerpo. La carne es la naturaleza adámica en nosotros. Es todo lo que tú eres por dentro. Así que yo estoy hablándole a los nacidos de nuevo, pero te vengo a prevenir porque vives en un cuerpo que contiene la vieja naturaleza. Y a ti te han llamado a vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y en qué consiste que el justo por la fe vivirá? Vas a vivir creyendo que aunque dentro de ti hay unos deseos engañosos, hay un cuerpo que te humilla, hay una ley del mal, tú vives creyendo que Cristo ya la mató y que tú ahora eres una nueva criatura, 0 kilómetros, eres santo y estás sin mancha en tu hombre interior, porque has renacido, o sea, vuelto a nacer de una simiente incorruptible, porque Cristo no pecó. En espíritu, si tú naciste de nuevo, tú eres santo y estás sin mancha. Pero ¿por qué todos los días tienes esa tendencia y esa lucha con el pecado? Porque muy posiblemente no te aplicas la fe, el conocimiento que tú tienes para hacer morir lo terrenal. Así que yo hoy vengo a recordarte lo que Dios te ha dado para que lo hagas morir. Para que puedas disfrutar de tu nuevo nacimiento, tú puedas disfrutar de tu comunión con Cristo, tú puedas disfrutar de la vida de la iglesia y no se te haga agua a la boca cuando tú ves los espectáculos del mundo. Tú sabes la cantidad de cristianos que se cuelgan en el examen en febrero, aquí en Barranquilla. Es la cantidad de cristianos que se cuelan en el examen el sábado de carnaval. Mira, eso arranca desde el verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No es porque tú te fajaste. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Ahí está hablando de tu hombre interior. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, sus hijos en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo que quiero es hacer el énfasis en el verso 10, porque somos hechura suya. Ya no es de tu papá y tu mamá. Mira, creados en Cristo para buenas obras. Diga, creados en Cristo. No dice creados en Adán, porque está hablando de tu nuevo nacimiento. O sea que tu nuevo nacimiento emana de Cristo, emana del corazón de Dios. Cristo vino a tu vida
en forma de semilla, pero no es una semilla material, sino es la palabra. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahí están los hijos de Dios. Así que Cristo entró en ti en forma de semilla, en forma de la palabra. Y como esa palabra da vida, es viva y eficaz, vivificó tu hombre interior. Por eso es que cuando la semilla cae en buena tierra, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De la parábola del sembrador, 3 terrenos son malos, solamente hay uno bueno. Ahí está la simiente de perdición y la simiente de salvación. Amén. Entonces fíjate, Dios, ojo con esto, hermano, Dios no engendra pecadores, pecadores los engendra es Adán. Yo he escuchado a tanto pastor, a tanto predicador decir, hermano, nosotros somos pecadores salvados por gracia. Perdóname, no estás honrando el nuevo nacimiento. Tú naciste pecador y en el nuevo nacimiento vas a nacer pecador otra vez. Perdóname, no estamos honrando la sangre del Cordero. Y eso lo aclara el apóstol Juan. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. O capítulo 3 más bien. Verso 9, todos con Biblia, qué bonito se ven. Primera de Juan 3:9. Mira lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice tu Biblia? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la palabra, permanece en él. Cristo permanece en él. Y no puede pecar alguien que ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios y Dios es impecable, incorruptible. Él es santo. Amén. ¿Cuál es el problema? Que en tu cuerpo te dejaron la vieja naturaleza y es ahí donde están las inmundicias. Es ahí en esos miembros donde quedó reducida y sentenciada la ley del pecado. Así que si tú quieres vivir en santidad para agradar a Dios, tienes que aprender a andar en el Espíritu y para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo. Tú debes tener una bonita comunión, una perfecta comunión con el Espíritu Santo. Todos los días pedirle a Dios que te llene con el Espíritu. Por eso en Gálatas 5:16 Dios le dice a través del apóstol Pablo a la iglesia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne tuya no respeta a Dios. Y si la carne tuya no respeta a Dios, tampoco te respeta a ti. Y ojo que estoy hablando con todos aquí. Y Dios está hablando con todos aquí, empezando por mí. Yo llevo 38 años caminando con el Señor y todavía tengo unas batallas terribles con esa ley del mal que cabalga en mis miembros y ataca mi mente para que yo siga pecando. Nadie tiene excusa. No, que yo soy apóstol, que yo soy pastor, que yo soy evangelista, que eso era antes que me atacaba. No, a veces entre más has crecido tú espiritualmente, más sugerencias sutiles te hace la carne para que desobedezcas al Señor. No estoy hablando de adulterio ni de fornicación, que eso es lo que más se señala en las iglesias. Pero lo que quiero destacar es que tú, creyente que está aquí, hermano mío, tú no eres carne, tú eres espíritu. Pero algunos de ustedes no se ocupan en su salvación, no se ocupan en pulir el hombre interior, dándole alimento, leyendo la palabra y grabándola, memorizándola y viviéndola todos los días. Esto es lo que más nos debe interesar a nosotros, su palabra.
Porque es aquí donde podemos conocer a Dios. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, digan las escrituras, tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, el diablo te dice, cuidado, lees la Biblia, y la carne te dice, yo te lo dije. Ya estoy de acuerdo con el diablo. A ver novelas todo el día. Cine, ¿cuál es la última? Netflix. O metido en Facebook averiguándole la vida a todo el mundo. Ay, Padre mío. Di aleluya o ay, me dolió. Digo, yo le dije al Señor, Señor, no me dejes salirme del púlpito. Satanás es feliz y tu carne también que tú no leas la Biblia. Porque así ella puede, sus bajos instintos, sus bajos deseos, capitalizarlos usando tu cuerpo. Tu cuerpo está en disputa. Por un lado Dios dice, yo lo compré, y por otro lado la carne dice, ese cuerpo es mío. Porque tú vives en santidad utilizando tu cuerpo, o vives en pecado utilizando tu cuerpo. Tu cuerpo es un vehículo que le sirve o a la carne o a Cristo. Por eso es que a muchos de ustedes, o a pocos, no sé, no les va bien. Porque son hijos de Dios y al no estar fortalecidos en el hombre interior, la carne empieza y te levanta mentiras y te manda deseos engañosos y te hace llorar y te deprime y te mete miedo. Te dice que te vas a morir, te dice que tú de este año no pasas, que tu matrimonio se va a acabar, que tus hijos no van para ningún lado, no van a terminar la carrera. Te miente. ¿Por qué? Porque la mentira entró juntamente con el pecado. Si tú vienes aquí, hermano, y le pones cuidado a las predicaciones, tú aquí sales sano. Sano no solamente que yo tenía dolor de cabeza y se me quitó, gloria a Dios. Que yo tenía fiebre y se me fue, bien, gloria a Dios. Que el tumor desapareció, gloria a Dios. Pero una persona puede estar sana del cuerpo, pero el problema está en la mente. Oye, que tú te acuestes y duermas tranquilo, en paz me acostaré, dijo el salmista, y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solamente tú, Señor mío, me haces vivir confiadamente. No tengo por qué estar nervioso, ni en angustia, ni en desespero. Oye. Ahora vamos a Romanos capítulo 7. Oye, esto sí está bonito, ¿verdad? Esto está hermoso, lo que Dios le reveló al apóstol Juan. ¿Ah? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Quiere decir que una persona puede decir, no, que yo soy cristiano, que yo soy evangélico, que yo esto, pero si está practicando el pecado, es del diablo. Eso es lo que dice el versículo 8. Todo aquel que es nacido, el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿por qué no practicamos el pecado? Porque la simiente de Dios nos guarda. Oye, esto es bien importante, y el maligno no nos toca. El maligno en la vida de un verdadero hijo de Dios no puede entrar. Porque el Espíritu de Dios le dice, ¿para dónde vas? Si este cuerpo es mío. Amén. Diga, el maligno no me toca. Por eso en Efesios dice la palabra, no deis lugar al diablo. Tú le das el lugar, pero él no lo puede tomar abruptamente. Y si tú le das lugar, él ataca tu naturaleza humana. Pero a tu hombre interior no puede entrar porque dice, aquí la palabra, no Freddy Palma, yo repito lo que está escrito, dice, el maligno no te toca. Y si aquí dice que el maligno no me toca, no me toca, porque Dios lo dice. Así que esos cristianos que dicen, no, que a mí me está atacando el diablo, que me está dando una guantera el diablo y todo es el diablo para aquí y para allá. Muy posiblemente ni es el diablo. Mira lo que dice el apóstol. Ay, Padre, yo dije Romanos capítulo 7, verso 22. Fíjate lo que dice la palabra.
Primero en el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Oye, no está hablando del diablo, dice, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Iglesia, di conmigo, en mi carne no mora el bien. ¿Sabe qué es lo que mora? Mira el verso 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, como en mi carne no mora el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. O sea, tú debes darle gracias a Dios de haberte traído aquí a escuchar esto, para que tú sepas de dónde emanan algunas de tus desgracias, de tus sinsabores, por qué no eres feliz, por qué en tu casa de pronto no reina la paz, en tu matrimonio, por qué, si somos cristianos. Hermano, esto es para vivirlo, tú tienes que cuidarte de ti mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. No le dijo cuida la doctrina hay que cuidarla, pero un pastor tiene que cuidarse primeramente de él. ¿Por qué? Porque el pastor tiene carne y puede tirarlo todo por la borda si le es infiel a su esposa. O se interesa en los bolsillos de los hermanos y empieza a robarse las ofrendas. El diablo lo sabe, por eso dice la palabra, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Yo tengo que cuidarme de mí mismo y ustedes oren también por mí. Esto es serio. Cuídate de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces dice el verso 22, porque según el hombre interior, ¿qué dice tu Biblia? Me deleito en la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que se deleita en la ley de Dios? En tus dos naturalezas, tu hombre interior. Es que ahí, ese hombre interior es hechura de Dios creado en Cristo. Esa es una belleza de persona que tú todavía no has terminado de descubrir. ¿Sabes por qué? Porque a ti te han dicho que en el cristianismo hay que portarse bien. Entonces, ¿tú crees que portarse bien crea en ti espiritualidad? No, y mil veces no. Hay que portarse bien porque hay que llevar fruto para Dios. Pero el portarse bien no te espiritualiza. Es más, te puede volver una persona orgullosa porque dice, mira, ya yo no fumo, ya yo no tomo, y empiezas a darte bombo y platillo tú mismo. O sea que no te portas bien por la obra de Jesucristo, sino por tus obras. Ten cuidado y que el orgullo religioso que eso es lo que hace que en las iglesias compita el uno con el otro. Porque yo oro más, porque yo me congrego más, porque yo hablo más en lengua, porque yo profetizo, porque tengo un cargo en la iglesia. No, nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. Es por el conocimiento que el Señor ha traído a ese hombre interior. Fíjate el respiro que tú hayas cuando acabas de leer primera de Juan 3:9. Y ahí en primera de Juan, date un brinquito al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 18, esto lo sabía Juan. ¿Me da un amén cuando lleguen ahí? Fíjate, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, diga, Juan lo sabía, pero él no se quedó con este conocimiento, lo escribió para gozo de la iglesia. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Quiero aclarar, no dice que no peca, nosotros pecamos, pero no entramos en el terreno de la práctica, o sea, una constante, algo consuetudinario, no.
Porque también Juan dijo, el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Pero dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, está hablando de tu hombre interior, que es el que se deleita en la ley de Dios, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel está con A mayúscula porque está hablando de Cristo, le guarda, y vuelve y te lo dice, y el maligno no le toca. Y es verdad que el maligno ataca y el diablo ataca, y hay brujos y hay hechiceros y que conocen el mundo de las tinieblas y todo eso. No estoy negando la malignidad del diablo y cómo hay gente que le sirve al diablo y el diablo ofrece para que tú le... Y el diablo trabaja. Esas iglesias donde el púlpito está en pecado, ahí se mete el enemigo y ahí hace trizas con los creyentes. Pero cuando la iglesia está, el púlpito está firme, una iglesia sana depende que el púlpito esté sano, los ancianos de la iglesia estén sanos y santos. Aquí no es el que mejor predica, aquí no es el más elocuente, ni el que más retórica tiene, ni más títulos tiene. Y entonces habrán familias sanas también. Una iglesia sana depende que las familias que la integran sean familias sanas. Pero la maldad existe. O sea, no estoy minimizando el actuar del diablo. Quiero que quede claro eso. El diablo, su propósito es hurtar, matar y destruir. Y si tú le das lugar, te acaba. Yo estoy hablando que el maligno no le toca al cristiano que es fiel y se guarda para Dios y pelea contra el pecado. Ahora el que está enredado aquí pecando no cree mira, yo he hecho y he deshecho y a mí no me ha pasado nada. No me ha pasado nada, te ha pasado todo. Así que no cojas fiado de esta tarjeta. ¿Aló? ¿Me hago entender? Vamos hablando claro. Ahora, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es ese hombre interior? El hombre que es hechura suya, creado en Cristo Jesús. Por eso es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. En el viejo pacto, antes que hubiera la redención, solo el sumo sacerdote, y esto no sin sangre, y una vez al año podía entrar al lugar santísimo celestial. Y dicen que entraba amarrado, porque como estuviera mal parado delante de Dios, caía muerto en el lugar santísimo. Es que la gloria del Señor mata a cualquiera. Y lo amarraban porque si se moría el sumo sacerdote había que jalarlo, porque el que entrara al lugar santísimo, se moría también. Y ahora, ¿por qué todos los redimidos tenemos libertad para entrar al lugar santísimo celestial? Por la sangre, lo que vale la sangre de Cristo. Porque esa sangre nos lavó. Y en ese nuevo nacimiento estamos tan limpios como Jesús. Yo no quiero que esto se malinterprete, pero las inmundicias de la carne están ahí. Amén. Están en el cuerpo, batallando contra ti. O sea que tú estás llamado a ser feliz. Por eso dice el Señor, oye esto, iglesia, estad siempre gozosos. ¿Pero por qué te dice que debemos estar siempre gozosos ahí en la primera carta a Tesalónica? Porque se puede si tú aprendes a vivir en el hombre interior. Dice la palabra, acerquémonos, mira, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿quién es el que se acerca al trono? La nueva criatura. ¿Quién es el que adora? La nueva criatura. Dios anda buscando por todas partes verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu porque la carne no adora, la carne odia a Dios. Porque Dios vino en Cristo a quitarle la hegemonía que tenía sobre nuestro cuerpo. Mira todos los pecados que tú has cometido, los has cometido por medio de tu cuerpo. Pero ahora Dios en Cristo
compró tu cuerpo para que tú seas el templo donde Él vive. Así como Dios vivía en Jesús, ahora vive dentro de ti, si es que vive en ti. Porque muchos o pocos de los que están aquí sentados, Dios no está. A menos que en un acto de contrición tú reconozcas, oye, yo vivo es pecando y pecando y pecando, yo voy a la iglesia como hobby, yo voy a la iglesia, pero de momento tú tienes una reacción porque esta palabra es viva y eficaz y te arrepientes de tus pecados. Porque para ser hijo de Dios hay que arrepentirse. Tú tienes que reconocer que eres un pecador y cuando tú preguntas, pastor, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta te la responde el apóstol Pedro y los apóstoles el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, yo soy cristiano y es una lucha para que se bautice. Ay, ¿cuándo te bautizas? No, todavía no. Entonces todavía no eres cristiano. ¿Aló? ¿Cuál es el aplace y el aplace? ¿Qué? ¿Estás enamorado del mundo? La palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre, que es Cristo, no está en él, no es hijo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Damos la gloria al Señor. Busca Hebreos 4:12. Siempre tenemos que usar esa arma poderosa. Mira, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Están conmigo? O sea, yo no estoy predicando religión. Las religiones son letra muerta. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, mira, ahora está penetrando por tu oído, porque la fe es por el oír, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ustedes conocen las espadas de los samuráis. Tú tiras un cabello así, mira, lo tiras así y hace y te lo corta. Pues la palabra de Dios corta más que la espada del samurái. Pero no es una espada física, sino que esa palabra, mira, el Señor la presenta como una espada o como un bisturí. Oye, ¿será el Señor un experto cirujano? Pues entonces Él te opera con esa espada. Ese es el bisturí del Señor, la palabra. Y la palabra, oye bien iglesia, la palabra viene, mira, a partirte en dos. Para que tú disfrutes de tu hombre interior y lo mantengas separado del hombre exterior, del viejo hombre. Eso es lo que está pasando en esta hora. Quizás por primera vez algunos de ustedes se están viendo divididos. Ah, caramba. En Puerto Rico, por primera vez yo escuché el término tojunto. Tojunto. O sea, es una abreviación de todo junto. Entonces, hay creyentes que están tojuntos. O sea, el nuevo hombre mezclado con el viejo hombre y por eso no son felices. Y entonces un día están en victoria y 3 días en derrota. Un día están en santidad y 3 semanas en pecado. Un día están gozosos y un año triste. ¿Por qué? Porque están todos juntos. La palabra no los ha partido. Tú tienes que aprender a partirte por la palabra, por la fe. Todos los días cuando tú ores, te presentas delante de Dios en el nuevo hombre. Tú no vas a llegar, Señor, aquí está este gusano pecador. Ese no es tu nuevo hombre.
¿Sabe Dios cómo te presentas tú delante de Dios en las mañanas? Si es que oras en las mañanas. Alaba. Pastor, ¿y usted cómo se presenta? Bueno, yo me presento, trato de presentarme como la palabra me presenta. Señor, en el hombre interior, yo me postro ante ti, postro todo mi ser delante de ti. Vengo a ti respetuosamente, Señor, en espíritu, porque tu palabra dice que tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y entras al trono de la gracia creyendo que eres lo que Dios dice que eres, una nueva criatura. Tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Dios te mira así, te ves revestido de Cristo. Él te unió al Señor. Primero a los Corintios 1:30 dice que por Él, por Dios, estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, Jesucristo, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, iglesia hermosa, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en tus obras. Así que tienes que aprender a dividirte por la palabra. Y para dividirte por la palabra, tú tienes que conocer la palabra. Ya voy a terminar. Y voy por la mitad apenas del mensaje. Romanos capítulo 7. Fíjate, después que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, que está en el verso 22, mira lo que dice el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, y está con B grande, no de revelación. Revelación es con B pequeña. Esta es de rebeldía. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Y mira lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, espérate, quédate ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo logró ver, logró descubrir en los miembros de su cuerpo que cabalgaba una serpiente que él la identifica como la ley del mal. Pablo lo vio, ahora falta que la iglesia lo vea, para que no le esté echando todas las culpas al diablo. Tú tienes que saber de dónde salen tus iras, tus enojos, tus celos, tu envidia. ¿De dónde sale esa murmuración? Tú tienes que saber. Tus miedos, ¿de dónde salen? De esa ley del mal que Pablo vio y que a veces, yo no sé si es que tú no la quieres ver, pero tienes que aprender a verla. Según el hombre, mira cómo se está dividiendo. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero por la palabra Pablo se divide y dice, pero veo otra ley en mis miembros, no en mi espíritu, sino en los miembros de mi cuerpo. Veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente, porque en mi mente está la palabra que dice, Freddy, tú con una sola ofrenda, tú estás perfecto para siempre. Hebreos 10:14. Tú en Cristo estás completo, Colosenses 2:10. Tú estás libre de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13. Tú estás sentado en los lugares celestiales, Efesios 2:10. Tú estás unido a Cristo, primero a los Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú estás juntamente sentado con Él en los lugares celestiales. Tú eres una bellísima nueva criatura, tú eres un hijo mío, tú eres un hijo de Dios. Pero aprende a verte como yo te veo, te dice el Señor, para que no sufras. Para que no te deprimas. Para que nunca te apartes de la iglesia. Porque a ti te ataca un deseo engañoso y te sale, y viene el diablo y te dice, en la iglesia no te quieren. Y la carne te dice, yo te lo dije. La iglesia, ese pastor no te quiere. En la iglesia hay rosca. Nada que es rosca ni que es rosca. ¿Cómo va a haber rosca si la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos somos miembros en particular de ese mismo cuerpo?
Tienes que aprender, mira, tienes que ocuparte en mirar para adentro. Deja de estar distraído mirando otras cosas, mírate por dentro y descubre dónde está el bien y dónde está el mal en ti. Y enfréntate a tus líos. La carne dice, estás enfermo, te vas a morir. A todos nos pasa, mira, a mí me atacan, me punzadas por aquí, punzadas por acá, a veces, y eso es, a veces cogiste ahí un gas que se te atravesó. ¿Ya? ¡Ay! Botas el gas y ya se te fue el dolor. ¿Cuál es el problema? Nos reímos, pero hay que ver los sustos que por lo que hemos pasado. ¿Ah? Dice la palabra, en este pacto ninguno dirá, estoy enfermo. Pastor, ¿y cómo hago cuando voy donde el médico? Bueno, tú tienes que ver cómo hace, tienes que decirle la verdad. Me siento así, pero tú sigues conservando que Cristo llevó tus enfermedades y tus dolencias. Pastor, ¿y cómo hago yo para glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu? Bueno, en tu espíritu, dándole a tu hombre interior información. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cómo glorificas a Dios con tu cuerpo? No dejando que la ley del mal haga con tu cuerpo lo que quiere hacer, que es pecar. Porque ¿qué pasa? Si tú dejas que la carne use tu cuerpo para pecar, tú vas a pagar las consecuencias aunque estés salvo. Eso es así. Si a un cristiano se le zafa la cadena y le pega 2 tiros a una persona, él va a la cárcel. Él sigue siendo salvo. Si está salvo. Pero tiene que pagar la condena con la que lo sentencien en el tribunal. Amén. Y seguramente que allá va a pedir perdón. Señor, perdóname. Y el Señor lo perdona. Porque la palabra dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero, como violó la ley, tiene que pagar las consecuencias. Yo no estoy diciendo que tú, ahora porque en tu espíritu, lo que he hablado, las bellezas que Dios habla de tu espíritu, ahora tú puedes hacer lo que se te dé en gana y no te va a pasar nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para la carne, indefectiblemente segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, el obediente, segará vida eterna. Por eso la gracia nunca será una licencia para pecar, sino que ella te alumbra el entendimiento para que tú descubras la belleza de hijo que Dios ha creado en tu interior, en tu espíritu. Pero hermano, si la palabra del Señor dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿cuál es la idea de deleitarme yo apenas por 2 horitas un domingo? Deleítese toda la semana y todo el mes y todo el año y todo el tiempo, si anda en el espíritu. ¿De dónde vienen las amarguras y de dónde vienen las tristezas y los fracasos? Por ponerle atención a las mentiras que emanan de tu viejo hombre. Ya no puedo hablar de lo otro que quería hablar. Lo voy a tocar así, someramente. Mira, Pablo le dice a la iglesia, y para asegurarme que voy a terminar, vamos a cerrar esto. Porque cuando un pastor dice, con esta termino, créele que va a seguir. Esto es maravilloso, hermano. Esto es lo que ha generado gozo en mi vida y lo que me ha servido para hacerle la contra a todos los dardos que envía el maligno. El maligno nos levanta dardos, siempre está tirando dardos para que se active en nosotros la ley del mal que cabalga en los miembros de nuestro cuerpo. Así que toda persona que la han diagnosticado aquí, mira, tienes esto, no esté pensando en la muerte, el día que le toque, el día que te toque, te vas en ganancia.
Pero nuestro deber es creer que Cristo llevó esa enfermedad y nuestras dolencias y gozarnos con eso. Y cuando ores, dile: Señor, tú no fallas, tú no mientes, tú eres la verdad. Señor, tu palabra dice. ¿Cómo le encanta a Dios cuando uno en oración le cita la palabra? Tú has dicho. Y él dice: sí, Freddy, yo he dicho, yo no me puedo echar para atrás y esa es mi palabra. ¿Qué más he dicho? Y entonces él se goza cuando tu palabra dice. Por eso mira cuántas citas te hemos dado en esta plática, para llenarte la cabeza de la palabra, y con esa palabra tú lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10. Dios nos ha dado armas. Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 10, del 3 en adelante: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, ¿por qué no militamos según la carne? Porque ahí no mora el bien, sino según el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia, Dios nos mira como soldados. Y un soldado tiene que andar armado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mira, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en tu cabeza contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, yo tengo que conocer lo que Cristo dice. Porque si tú no conoces la palabra, no tienes argumentos para derribar las mentiras que cabalgan en tu viejo hombre. Aquí están las armas. Cuando tú estornudas, no digas: me resfrié. No. Sano en el nombre de Jesús, porque por tu llaga fui curado. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Ahí le metes la contra enseguida. Pero si tú dices: me resfrié, la Biblia dice: el mal que temí, ese me sobrevino. El proverbista dijo: la vida y la muerte están en poder en la que no tiene hueso, en la lengua. Por eso es que yo le pregunto a la iglesia cuando subo al púlpito: ¿cómo están, hermanos? Para que se active en ti la palabra que está en tu corazón, salga por tu boca. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, para sanidad, para prosperidad. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios y el poder de Dios está en su palabra. Esa palabra tenemos que tenerla en el corazón para sacarla por la boca. Te preguntan: ¿cómo estás? Chacho, yo mejor no puedo estar. Yo estoy bendecido con toda bendición. Eso es lo que dice Efesios 1:3. Que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. En 1 Corintios dice que en Cristo estamos enriquecidos en todas las cosas. 1 Corintios 1:5, 1 Corintios 3:21 dice que todo es nuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Freddy Palma. Yo también soy tuyo. El mundo es tuyo, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuántos le bendicen? Amén. ¿Cuántos le bendecimos? Abba, Padre. Vamos a estar de pie, queridos hermanos, y vamos a hacer una oración. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.